Tarde del 21 de julio del 2026, el Círculo Histórico y Literario de Apizaco, licenciado Miguel M. Lira, les da la más cordial bienvenida a este café literario. Tienes que leer para amar y para poder ser un buen escritor, porque escribir empieza contigo. Esta tarde queremos dar una cordial bienvenida a todos ustedes. Y me permito presentar a algunas de personalidades distinguidas que nos acompañan esta tarde. Contamos con la presencia del maestro Luis Miguel Carvajal Juárez, presidente del Club de Ferro Aficionados del Ferrocarril en la lista. Bienvenido. También nos acompaña el licenciado Héctor Lira Gutiérrez Vázquez, director de la página Contamos con la presencia del director de la página Apizaco, Ciudad de Miami. Sergio Ramírez, quien es presidente de la Asociación Patrimonio Artístico. También contamos con algunas integrantes del Jardín de los Libros, que se encuentran esta tarde por aquí. Y pues en esta tarde, como algunos anfitriones del Círculo Histórico y Literario, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a todas las personas que nos distinguen con su presencia. En esta ocasión me voy a permitir presentar, vamos a dejar a un lado la cortesía, pero primero voy a presentar a el licenciado Nicasio Muñoz Pérez. Nicasio, perdón, quien es en esta tarde nuestro presentador del libro La ciudad y el ferrocarril, una aproximación a la historia urbana de Apizaco. Y al frente del presidium pues se encuentra la autora, la licenciada Guadalupe Gisela Macías Berien, quien es la presentadora de esta tarde. En este momento me voy a permitir solicitar a la presidenta del Círculo Histórico y Literario de Apizaco, la profesora María de Lourdes Huerta Bretón, quien nos va a dirigir un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para nosotros, para el Círculo Literario, en su versión de café literario, tenerlos el día de hoy. Agradezco mucho a la escritora Guadalupe y al presentador que estén hoy con nosotros y a todos ustedes, porque bien saben que nos han acompañado durante ya casi 2 años que cumple el café literario y hemos estado aquí mes con mes y que esta casa es para ustedes, precisamente para que vengan los escritores, las escritoras y vengan a presentar sus libros. Entonces estamos abiertos y me siento muy halagada de tener hoy a tantas personalidades. Muchas gracias, Yair, por estar aquí, Pati, Noé, Enrique, mis amigos del Círculo, a todos en general, las mujeres divinas que están allá atrás, de mujeres del Jardín de los Libros, y a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, sean bienvenidos y siéntanse como en casa, porque esta es su casa. Muchísimas gracias. Gracias. En esta tarde me voy a permitir leer las semblanzas tanto de nuestro presentador de esta tarde como de nuestra autora, y voy a comenzar por la semblanza en esta ocasión de Nicasio Muñoz Pérez. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, egresado en 2014 y titulado mediante una investigación de tesis enfocada a la Sierra Norte de México, durante los periodos de la República Restaurada y el Porfiriato. Desde 2018
Se desempeña como docente de educación especial en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad número 3, ubicado en el CECATI número 21. De forma paralela, ha consolidado su trayectoria como investigador independiente y escritor de ensayos críticos. Es autor de diversos artículos académicos, entre los que sobresalen 2 publicaciones en la revista Geonautas, un estudio sobre la Exposición Internacional de París de 1989 y un análisis histórico sobre el porfiriato. Su línea de investigación reciente abarca el pensamiento político y económico clásico, destacando sus ensayos sobre el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke, así como su análisis sobre la visión de los Estados Unidos en la obra de Adam Smith y el Conde de Aranda. Actualmente trabaja en el desarrollo de 2 nuevos proyectos: un ensayo sobre la cultura política del mexicano y un estudio en torno a la teoría del arte de Aristóteles, analizada a través de la obra de Karl Marx y Adam Smith. Bienvenida. Muchas gracias. En este momento voy a leerles la semblanza profesional de la licenciada Guadalupe Gisela Macías Vélez. Es historiadora por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestra en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su labor de investigación se ha enfocado en la historia urbana, la construcción del territorio y los procesos sociohistóricos vinculados al ferrocarril en México, con especial atención al desarrollo de la ciudad de Apizaco. Es autora del libro La ciudad y el ferrocarril, una aproximación a la historia urbana de Apizaco, publicado con el respaldo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, resultado de una línea de investigación dedicada al estudio de la relación entre el ferrocarril y la transformación del espacio urbano. Ha participado en proyectos de investigación, divulgación histórica y formación cultural, además de impartir el curso Historia del Ferrocarril en México para la empresa Plusride y colaborar como guía y monitora cultural. Es cofundadora de los colectivos Kilómetro 139 y Sociedad de Estudios Históricos de Apizaco, dedicadas a la difusión de la historia, el arte y las humanidades. Asimismo, fue delegada en Tlaxcala de la Red Mexicana de Historia, desde donde impulsó actividades de vinculación y difusión con la disciplina histórica. En otoño de 2026, iniciará el doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, donde dará continuidad a sus investigaciones sobre historia urbana, territorios y procesos sociohistóricos. Su trayectoria ha sido reconocida con becas de CONACYT y Fundación Telmex, así como con la convocatoria de Producción Editorial 2020. Ha presentado los resultados de sus investigaciones en congresos, coloquios y conferencias de carácter regional y nacional. Y pues es así como le cedemos a estas 2 grandes personalidades que nos acompañan esta tarde para que aprendamos y conozcamos del libro La ciudad y el ferrocarril, una aproximación a la historia urbana de Apizaco. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias primero por la invitación de la escritora, que me pidió que se lo presentara, pues un placer, ¿verdad? Volverlo a leer para presentarlo en un público distinto a lo que ya hemos tenido, ¿verdad? Y por el otro también agradecerles a los del Círculo Histórico y Literario Miguel Enalira. Muchísimas gracias por ofrecernos pues su casa, ¿verdad? Su entorno, y aquí estamos presentando este gran libro. Voy a hacer mi presentación de la manera más, podría decir, más limpia, más breve, sin tanta información que nos puede resultar a veces un poquito compleja, sin ir lo más objetivamente posible. Lo voy a hacer en 6 partes.
breves. La primera parte que voy a abordar para que ustedes tengan un conocimiento lo más viable del libro, lo más certero, es la referencia bibliográfica del libro. Después continuamos con una introducción que va en torno a dos áreas. Primero, una introducción sobre la investigación de la autora y otra introducción sobre el estado de la cuestión que guarda el tema en los círculos académicos y pues también locales. Prosigo con un resumen del libro. Posteriormente hago un recuento de las fuentes que la historiadora usó para hacer su libro. La quinta parte será un desarrollo de cómo la autora hace el tratamiento del tiempo y del espacio y algunas consideraciones. Y finalmente pues una reflexión final. Ese es el orden que voy a llevar para que conozcan el libro. Bueno, primero, empecemos por la referencia bibliográfica, una información del libro que tenemos acá en nuestras manos. Bueno, fue escrito por la maestra Guadalupe Gisela Macías Berriel. Se llama La ciudad y el ferrocarril. Acá está. Una aproximación a la historia urbana de Apizaco, editada por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Tlaxcala, México, en el año de 2021. El contenido del libro es mayoritariamente texto, vienen algunos mapas también, gráficas y imágenes. El libro es un libro que cuenta con 100 páginas. ¿No? 100 páginas. Es nuestra referencia. Vamos a empezar entonces con la introducción acerca de lo que vamos a conocer acerca del libro. Bueno, comencemos acerca de la autora. La autora ya ha escrito cosas acerca de estos temas con anterioridad. No es la primera vez que se acercó a estos temas. Su tesis de licenciatura precisamente la había trabajado en estos temas, ya ha escrito sobre este tema en otras instancias. Voy a darles un recuento de las obras que ella ya escribió, también referentes al tema. La primera investigación que hizo fue su tesis de licenciatura, que también podemos darles la referencia, está en el repositorio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se llama La modernidad en la ciudad de Apizaco, 1886-1959. Fue en el 2016, primera investigación de la autora referente al tema de la ciudad y del ferrocarril en Apizaco. La otra investigación, pues es de donde parte precisamente esta, es su tesis de maestría y se llama El espacio, la ciudad y el ferrocarril, Apizaco, Tlaxcala, la historia de una ciudad ferrocarrilera, 1866-1970. Esa fue su última investigación y posteriormente pues el libro que ahora tenemos en nuestras manos. Eso en cuanto a la información de la autora. Ahora vamos en cuanto al balance historiográfico de lo que se ha hecho sobre los temas en Apizaco. ¿Qué es lo que ha habido o lo que se ha escrito previo a la hora que traemos hoy? Bueno, se ha escrito ya varias cosas que precisamente la autora a lo largo del libro va recabando y también citando, algunos ensayos, crónicas y trabajos de carácter monográficos. Ensayos, por ejemplo, el de José Aramburu, muy conocido también, Crónicas del Padre Nava, la historia de Apizaco, y varias monografías que vamos a ir conociendo cuando vayamos teniendo el contacto con el libro. Todos ellos de carácter, digamos que todavía precedentes, sin una guía académica como la que tuvo la autora en su formación como maestra. Eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando se empieza a comentar los párrafos. Bueno, continuamos. Ahora la tercera parte, que es el resumen del libro, lo que nos interesa conocer ahora sí de la obra que tenemos acá. Este pequeño libro de 100 páginas, les acabo de mencionar, está dividido en seis capítulos. Los voy a mencionar y ahorita los vamos analizando. El nacimiento de la ciudad ferrocarrilera de Apizaco, 1. El 2, entre la industria y la agricultura, el impacto de Apizaco en la región. 3, la estación del ferrocarril nacional mexicano en Apizaco. 4, entre hacendados, empresarios, problemas respecto al espacio. 5, la ciudad de Apizaco y el ferrocarril mexicano. Y 6 y último, las ciudades ferroviarias en México. Esos son los capítulos de nuestro libro. Vamos a empezar. Les voy a ir comentando lo que yo destaqué de cada uno de ellos. Empezamos. La primera, el nacimiento de la ciudad ferrocarrilera de Apizaco. Tenemos aquí el primero. Empieza la autora, la primera parte de este capítulo, dándonos un poquito lo que es una narración del significado de la palabra Apizaco. Muy interesante el significado tanto formal como también de carácter numismático, que significa en lengua náhuatl. Por el otro lado es donde nos lanza su
su tesis, digamos, su hipótesis, lo más muy importante siempre las investigaciones, es lo que la autora quiere demostrar en una investigación, lo tenemos en la primera parte y les leo la información que viene. Se parte de la hipótesis de que las instalaciones ferroviarias instaladas en Apizaco no solo dieron paso a la creación de la ciudad, sino también condicionaron su trazado y distribución. Esa es la hipótesis que maneja nuestra autora, digamos que es la parte científica que empezamos a vislumbrar desde la primera instancia, trabaja con esta hipótesis que vamos a ir desarrollando a lo largo del texto. Continuamos. En esta parte de la primera unidad es donde nos empieza a explicar el origen de la ciudad de Apizaco. Nos comenta que el origen radica en un campamento ferroviario. No hay fecha exacta de fundación de la ciudad de Apizaco. Se ha puesto más adelante, ya vamos a mencionar ahorita la fecha que ya se formalizó, pero no hay una fecha exacta que diga cuándo empezaron a existir los campamentos en la ciudad de Apizaco, que es el germen de la ciudad. Es lo que menciona luego. Hay una fecha aproximada que dice que es a mediados de 1860, cuando empezaron a crearse los campamentos en torno a la estación ferrocarrilera. Ahora seguimos. ¿Cómo estaba la cuestión de cuando se empezaron a poner los campamentos? Pues bueno, dice que tenía talleres, oficinas, era una estación, casa redonda y bodegas. Las primeras aproximaciones para conocer cómo era Apizaco en su origen, ¿verdad? Su origen fundacional. A partir de la página 19 vamos introduciéndonos un poquito más en la narrativa de la investigación y nos explica acerca de la expansión territorial que tuvo también el municipio derivado de la estación del ferrocarril. En la página 20 nos platica también acerca de cómo fue la creación del distrito, derivado también primero de la estación, luego de la ciudad y luego ya como una unidad política territorial independiente a las otras del Estado, y convirtiéndose en el distrito más importante en esos momentos. Después de la página 22 a las 23 nos viene una información muy pertinente acerca del crecimiento de la población. Acá tenemos. Es donde la autora ahí hace uso ahora sí de información gráfica y también estadística. ¿Para qué? Para poder, digamos, que sustentar la tesis de que fue una de las ciudades con más rápido crecimiento urbano de todo el país. Pocas ciudades como Apizaco tuvieron un desarrollo urbanístico y social como lo fue Apizaco, y la gráfica no miente, acá está. Dice, en 1871 tan solo se contaba con 240 habitantes, y en lo que entonces fue la nueva población de la estación del ferrocarril México-Veracruz. Dice, por lo tanto, podemos deducir que estos habitantes eran los obreros que se encontraban aún trabajando en las obras férreas. Dice, lo sorprendente es que 10 años después aumentó la cifra aproximadamente 13 veces más. A mí me sorprende mucho esta información que viene en la página 23, que les será de mucha utilidad para no dejar de sorprendernos de cómo fue el crecimiento exponencial. En 10 años la población se multiplicó por 13 veces más la población de la que había 10 años antes. Eso se ve del rapidísimo crecimiento urbano de la ciudad. Muy fuerte, ¿no? Para esa época. Ninguna ciudad del país tenía ese crecimiento, según la investigación. Continuamos. En la página 26 viene una parte ya diferente, digamos, a cifras, y nos explica la parte cuantitativa de la cuestión de cómo se empezó a formar la sociedad apizaquense. En la página 26 nos dice que los habitantes, a pesar de que no era una burguesía local, es decir, que no era una clase media que ya hubiera existido, empezó a desarrollarse, no era lo que habitaba en Apizaco. Lo que sí había eran pequeños empresarios extranjeros, es decir, que el desarrollo urbanístico, el desarrollo humano, el crecimiento exponencial de la sociedad se debió no a la existencia de una burguesía local, como comenta la autora, o población que se haya desarrollado aquí previamente al ferrocarril o durante, no, sino que fueron pequeños empresarios o familias que llegaron del extranjero a poner sus negocios en la ciudad. Hasta ahí acaba el capítulo. Ahora comenzamos con el capítulo número 2. Voy a tratar de ayudárselos también cómo yo lo entendí y cómo lo tiene. ¿De qué se trata? Bueno, su nombre es entre la industria, la agricultura y el impacto de Apizaco en la región. Yo aquí entiendo este capítulo que trata de explicarnos cómo fue la configuración espacial del territorio a partir de la llegada de la estación. Pasamos acerca de unas proposiciones que hace el autor, es decir, algunas tesis, algunas ideas centrales que nos permite ir entendiendo su pensamiento.
Dice la primera proposición, su posicionamiento y relevancia en el centro sur. Fue una zona líder del prosperato. Fue un punto de encuentro nuevo. Es decir, con la llegada de la estación de ferrocarril a la ciudad de Apizaco, se consolidó como la zona centro-sur, como la más importante del estado, y sobre todo en lo que radicaba en una nueva zona neurálgica del estado. Ya se creó una nueva zona donde ya desplazaba totalmente casi a la ciudad de Tlaxcala como centro importante económico. Antes lo menciona también. En una cita que hace sobre Luis González y González, que hace referencia a Apizaco, donde dice que le impresiona que como en tan poquitos años la ciudad de Apizaco se volvió mucho más importante que la capital tlaxcalteca, que siempre históricamente había sido muy importante. Ahora Apizaco en pocos años se había convertido en la población más importante del estado. Muy bien. ¿Cuál fue la cuestión? Bueno, que la estación se convirtió en un punto de encuentro de toda la región, no nada más del estado, sino que también de otras regiones aledañas que vieron a un centro neurálgico por la estación. Muy bien, continuamos. Más adelante en las páginas nos explica cómo fue la división del trabajo. Vamos a poner aquí sacar una referencia, página 33, de cómo nos explica la historiadora, la maestra Gisela, de cómo fue la cuestión social dentro de la ciudad de Apizaco. Bueno, ¿qué es lo que había en cuanto a sociedad? O sea, ¿cómo estaba dividida la sociedad de Apizaco en estos años de fundación? Aquí nos saca una cita del padre Nava, donde nos dice que para 1895 Apizaco ya contaba con casinos, mercerías, fábricas de botellas, de fideos, ya había algunos profesionistas como abogados también, había farmacias, ya ferreterías, almacenes, papelerías, tlapalerías, agencias, profesores de idiomas y música, entre otros giros más. Es decir, que el desarrollo humano también fue muy importante en la ciudad. Las cosas que tiene una ciudad ahora ya Apizaco las empezaba a tener, ¿no? Desde profesionistas liberales pues hasta ya comercios propios de la época, ¿no? La más importante de todas las, digamos que bienes y servicios que se desarrollaron en esta época, pues fue la fábrica de hilados y tejidos de algodón de San Luis Apizaquito, conocida por todos en el Centro de las Artes. Aquí la autora la menciona en la página de la 33, digamos como que la principal empresa que se fundó en esta época, posterior a la fundación de la estación. Continuamos. Para finalizar el capítulo número 2, número 2, dice que el ferrocarril y después la ciudad, ahorita vamos a ver cómo es su cuestión y de que maneja los conceptos de ciudad y ferrocarril, son dos cuestiones que tenemos que poner un poquito aquí en claro. Fue un motivo de apertura de nuevos mercados en la región y eso se ve, digamos que reflejado pues en la división del trabajo que se había desarrollado mucho en la ciudad. Pasamos ahora al capítulo número 3, que se los voy a también aquí a tratar de dar lo mejor que se pueda. La estación. El capítulo completo dice la estación del Ferrocarril Nacional Mexicano de Apizaco. Bien. También viene una proposición de la autora, o una tesis central, la vamos a ir desarrollando. Dice, Apizaco se convirtió en uno de los centros ferroviarios más importantes en el país. Muy importante esta hipótesis que nos maneja la autora, lanza esta propuesta. ¿Cómo va a comprobar esto de que Apizaco se convirtió en un centro muy importante en el país, uno de los más importantes centros ferroviarios? Lo vamos a comprobar de la siguiente manera. En esta parte la autora del libro hace una taxonomía o una división, digamos, de las categorías de estaciones que podían encontrarse en el país y dice que podemos distinguir dos tipos de estaciones de ferrocarril derivados de sus características. Primero, estaciones consideradas de terminales o también de tránsito. Las de terminal dice que son generalmente de destino, o sea, lugares a donde la gente tenía pues sus destinos, ¿no? Ya por fines comerciales, fines económicos. Las tres principales estaciones de destino que existían en el país en esos momentos eran México, Puebla y Veracruz. Y aquí es donde insertamos a Apizaco dentro, bueno, de esas tres derivada muy parecida, digamos, en categoría, Apizaco, La Esperanza y Orizaba también. Digamos que una categoría un poquito menos, pero también eran de destino.
Digamos que en tamaño y en importancia tal vez no se hubieran comparado con México, Puebla, Veracruz, pero en cuanto a operación y en cuanto a, digamos que centro neurálgico de actividades económicas, se le puede considerar también en la misma categoría que México, Puebla y Veracruz. A ese grado de importancia llegó la estación de Apizaco. No era una simple estación de paso, donde nada más subía y bajaba gente y entraban y subían mercaderías, no, era diferente, ¿no? Y aquí viene la propuesta de la autora, de Apizaco, aunque sí contenía una función, digamos, de estación de tránsito, pero dice que es ambas, ¿no? Destino y tránsito. Su importancia radicaba en la reparación, mantenimiento de maquinaria, sobre todo en torno a lo que era la Casa Redonda, donde se hacían las composturas de todo lo que era el ferrocarril, que se construyó de 1920 a 1929. Le dio todavía un carácter más importante a la estación de Apizaco. Vamos con el número 4, capítulo número 4, Empresarios y Capitales. Un capítulo muy interesante que en lo personal a mí me agrada mucho porque son temas que también trabajo yo, sobre las redes políticas, redes de poder. Y el capítulo lo llama Entre Hacendados Empresarios, el problema respecto al espacio. Yo veo que aquí la temática general de la autora es los empresarios y los capitales. Nos trata de explicar quiénes eran las personas que participaron con capital y quiénes eran esos capitales, o sea, cómo se fundó ese fondo para fundar lo que era la estación. Aquí empieza primero por darnos una historia muy breve de la familia Barrón Escandón, que viene de la página 48 a la 49. No es muy extenso lo que nos dice de la familia, pero sí es muy importante lo que nos dice respecto a la importancia económica que tenía la familia Escandón Barrón en esa época. Eran, digamos que la oligarquía, la burguesía, la gran burguesía de esa época, como los Slim de la actualidad, digamos, ¿no? Como en Salinas y Diego de la actualidad, eran una de las familias más poderosas y ricas del país. Originarios de España, los primeros inmigrantes con este apellido Escandón venían de Asturias, de España. Asturias pues, es una región de España de las más ricas del país, ¿no? Donde su principal actividad económica pues, es la minería. Y precisamente acá se dedicaron a la minería. Ya posteriormente de dedicarse a la minería, se dedicaron también al transporte, que todavía no era por ferrocarril, era por diligencias, por recuas. Después ingresaron también a otros negocios, por ejemplo, en los minerales también, en lo que es Pachuca, en Chihuahua. Viene en la página 55 y en 51 que viene que son las propiedades, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de la cuestión territorial antes del ferrocarril? Bueno, pues, ¿qué es lo que busca un empresario? Básicamente, pues, ganancias. Pero esas ganancias no son, digamos, que de que aquí invierto y aquí está mi ganancia, ¿no? Estas personas tenían una idea ya de desarrollo económico en Apizaco desde antes de la estación. Desde 1866, dice, a tiempo antes de la fundación ya de la ciudad, de la estación, y eran dueños de todo lo que es la propiedad territorial de la hacienda de Patlaguaya. Como que ya desde antes estaban previniendo con tener todos los terrenos de su propiedad ya antes de que ellos invirtieran su capital. Posteriormente viene cómo es el desarrollo territorial interno de Apizaco. Bueno, pues esas tierras que antes eran de ellos, empezó un proceso como de especulación de las tierras, donde ellos empezaron a venderlas, primero a fraccionarlas, a clasificarlas por importancia y a venderlas. ¿Quiénes podían comprarlas? Pues los extranjeros, ¿no? Venían a habitar Apizaco. Es muy interesante esto que menciona de cómo es el carácter de los empresarios de la época. Van a encontrar una información muy, muy rica en cuanto a esta información. En la parte final. 3, 4, 5. Bueno, ya les platiqué algo acerca de la especulación del último capítulo. El capítulo 6 y último del libro es un capítulo donde trabaja y aborda el tema de la estación de una óptica distinta. Ahora utiliza un método en historia que entendemos como el método comparativo en historia, es decir, tratar de entender un proceso histórico, pero siempre teniendo en cuenta otros elementos de carácter similares. Hace una proposición teórica con un concepto que pone que son las company talks o ciudades empresas, así le llama la autora al tipo de ciudad que fue Apizaco. ¿Qué característica tenían estas ciudades que menciona la autora? Bueno, una importancia espacial, una importancia empresarial y una importancia económica.
derivado de recursos económicos abundantes y de una administración logística adecuada por parte de los acreedores, ¿no? De los dueños de capital, que eran los Barrones Candón y su empresa que habían fundado en asociación con otros dueños de capitales y pues los ingleses, ¿no? Usa una teoría que se deriva de un historiador que ella menciona aquí, Domingo Cuellas, que hay 3 tipos de ciudades férreas: poblados, aldeas y barrios derivados del desarrollo del ferrocarril. Hace una comparativa entre la ciudad de Apizaco, Esperanza y Matías Romero, que son ciudades ferroviarias que se desarrollaron más o menos en ese mismo periodo y con la misma idea de progreso que traían los empresarios de la época. Bueno, hasta ahí la información del libro. Voy a pasar ya con mis consideraciones finales. Empiezo primero. Es una investigación de carácter histórico, profesional, dirigida por una institución. O sea, la autora, para poder desarrollar ese tipo de investigación, pues siempre estuvieron detrás de ella pues investigadores también de otras áreas del conocimiento en cuanto a teoría y también lo que es el propio proceso histórico. Está muy bien documentado su libro, menciona las fuentes en el libro, algunas pues las vamos desarrollando también. Las principales fuentes que utiliza la autora para escribir su libro es el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, la Hemeroteca Andrés Angulo, la Mapoteca Orozco Iberra y el Museo Casa de Piedra, información que le brindaron básica acá en Apizaco. Otra valoración final, una cuestión que quiero comentarles es la cuestión del tiempo. ¿Cómo es el manejo del tiempo en la obra que tenemos aquí, La Ciudad del Ferrocarril? Bueno, es una temporalidad larga. ¿Por qué en los estudios estructurales se usan temporalidades largas? Porque las estructuras son las que menos cambian. Es decir, un proceso histórico coyuntural sí se puede, digamos que hacer de 2 o 3 años, historiar hasta 10 años, como la Revolución Mexicana, ¿no? Unos cuantos años, pero cuando se trata de estudios estructurales, la dinámica y el cambio social es muy lento. Entonces la historiadora lo que hace no es historiar la fundación de Apizaco, no es historiar tampoco la estación, no, es historiar la ciudad de Apizaco. ¿Cómo fue cambiando la ciudad de Apizaco a través de los años? Y eso no se logra analizando 1 o 2 años, sino que tiene que ser una temporalidad larga. Una gran virtud que yo veo en su libro, porque no es fácil unir piezas de un rompecabezas con tantos años de análisis. Mis respetos para esta investigación en esa parte del manejo del tiempo. También usa una narración muy bonita, como va narrando las cosas tan solo con la fundación de Apizaco, el nombre, la cuestión de los empresarios y el carácter argumentativo de su trabajo, donde nos lanza sus tesis que les mencioné y la forma en la que va defendiéndolas mediante argumentos. Bueno, por mi parte es todo. La felicito por su libro. Una vez más tengo el gusto de volverlo a leer. Espero, si ya lo leyeron, releanlo. Los que no, pues es una obra fundamental para conocer la historia de nuestro municipio. Ya es parte del patrimonio cultural de otros historiadores, de otros científicos sociales de lo que es Tlaxcala y Apizaco. Mis felicitaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y al Círculo Histórico y Literario por abrirnos sus puertas. Y bien, ya que el presentador les contó lo que contiene el libro, a mí me gustaría platicarles lo que hubo atrás del libro, ¿no? Bien, yo entro a la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2018. Yo entré con otra idea de investigación. Yo quería hacer la historia de la estación del ferrocarril aquí en Apizaco. Para ese entonces recuerdo que ya estaba abierto el archivo histórico de Apizaco. Incluso fui a dejar mi oficio, conocí al encargado y me dijo que sin problemas. Entonces regreso a la Ciudad de México, le platico a mi asesor. Me dijo, sí, no hay problema, vamos a trabajar esto. Y justo en unas vacaciones, creo que de diciembre del 2018, regreso y resulta que el archivo de Apizaco estaba ya cerrado. Entonces fue de, pues, ¿qué voy a hacer ahora, no? O sea, ¿ahora qué tema? O sea, yo ya tenía un esquema de trabajo, un proyecto de investigación. Entonces, platicando con mi asesor, él se llama, bueno, es el doctor Georg Leidenberger, él es profesor de la UAM,
y él justamente trabaja la historia del tranvía en la Ciudad de México y las ciudades. Y me dijo, pues mira, ¿por qué no haces la historia de la ciudad, ya en términos de historia urbana? Vi que en la licenciatura lo trabajaste, pero pues ahora vamos a hacerlo más conceptual. Lo pensé y dije, pues adelante, ya tengo varias de las fuentes, entonces pues no creo que haya más inconveniente. Seguimos trabajando, investigando, iba y venía, ¿no? Por la documentación para recabar información. Se viene la pandemia, se cierra todo, obviamente, y fue como de, ¿y ahora qué hago? Pues a todos nos agarró por igual y fue de, pues a trabajar ya con lo que tienes, no podemos hacer más. Entonces, pues prácticamente esta investigación pues fue hecha en pandemia, los 2 años de encierro. Yo justamente igual por la pandemia, nos pudimos titular hasta el 2021. Yo en febrero del 2021 presento mi defensa de tesis, la investigación de la maestría, y unos meses después, el ahora extinto Instituto Tlaxcalteca de la Cultura lanzó su convocatoria, ¿no? De editorial, publicación editorial. Participé, fui una de las ganadoras, y justamente en esa convocatoria participé con mi investigación de la tesis. La investigación o la tesis consta de más de 200 cuartillas. La convocatoria solo me dejaba publicar 100 cuartillas. Entonces, este libro es como un resumen de la tesis de maestría. Como ya lo decía aquí Cacho, mi objetivo era más que nada estudiar una ciudad ferrocarrilera, y qué mejor ejemplo que Apizaco, ¿no? Yo no nací aquí en Apizaco, pero desde los 3 años estoy viviendo aquí, entonces me siento parte de Apizaco. Y creo que todos hemos tenido la idea, ¿no? Porque le hemos escuchado que Apizaco es la ciudad modelo, la ciudad férrea, ¿no? Por excelencia. Entonces, con esa idea, dije, pues sí, Apizaco debe ser como que el punto de partida para poder estudiar las ciudades férreas y ya a un nivel más general, ¿no? A nivel nacional. Entonces, esa es la historia de este libro. Es, así que, hijo de la pandemia. Afortunadamente pudo ver la luz, igual agradezco en ese entonces al Instituto de la Cultura, porque pues aquí están más de 2 años de investigación, ¿no? Sé que se ven poquitas páginas, pero créanme que era ir a Puebla, ir a la Ciudad de México, regresar aquí a Apizaco, después pues encerrarse a escribir. Entonces, a mí la historia urbana me apasiona. De hecho, ahora que entraré al doctorado, entré con el proyecto de historiar las ciudades férreas, pero a un nivel más nacional. Ya no solo en Apizaco, sino a nivel nacional para poder hacer comparativas, ¿no? Aquí en el último capítulo pueden observar que comparo la ciudad de Apizaco, La Esperanza y Matías Romero. ¿Por qué? Porque justo por mi hipótesis, en estas 3 ciudades que fueron creadas por el ferrocarril, me pude dar cuenta que el trazado es idéntico o similar, ¿no? Tenemos la estación y gracias a la estación se parte o se distribuye lo que va a ser la planeación urbana, las calles, las cuadras. Entonces, espero más adelante tener otra investigación y podérselas presentar, ahora sí ya en términos más generales, seguir incluyendo a Apizaco, pero poder ver por qué Apizaco resalta a comparación de estas otras ciudades férreas, ¿no? ¿Qué ofreció Apizaco al ferrocarril? Y el ferrocarril, ¿qué le ofreció a Apizaco para que Apizaco creciera tan exponencialmente a comparación de, no sé, Matías Romero, ¿no? O de La Esperanza, que si tuvieron un origen similar, estos quedaron como, no diré que atrasados, pero no tuvieron un crecimiento como el de Apizaco, ¿no? Incluso todavía están un poco relegados. Entonces, pues, eso sería por el momento todo. No sé si tengan algunas preguntas del libro o del tema y con gusto se las respondo. Gracias. Tú hiciste la pregunta, ¿qué tiene Apizaco a diferencia de Matías Romero? Ajá, de Matías Romero. Y de La Esperanza. Ajá. Primero que nada, su ubicación geográfica, ¿no?
Apizaco se encuentra entre Veracruz y la Ciudad de México, ¿no? Dos de los puntos comerciales más importantes de México desde que nació. Entonces, este punto estratégico fue lo que lo hizo que a fuerzas tenían que pasar las mercancías por Apizaco. Pues, antes era por el Camino Real, pero ya con la llegada del ferrocarril, Apizaco era un punto de llegada y de partida. Porque recordemos que igual estaba el ramal a Puebla, ¿no? Entonces, esto es lo primero, su posición. Aparte su geografía, ¿no? Incluso, bueno, me gustaría aquí leerles una de las citas que hago. Brota en una llanura de Tlaxcala la ciudad de Apizaco en 1868. De pronto aparecen a los lados de las vías los primeros jacalones. Unos hacen las veces de estación, otros de oficina telegráfica. Estos se adaptan para servir de cantinas y fondas. Aquellas son viviendas de los trabajadores. Durante 4 años fue Apizaco una aglomeración de chozas cada vez mayor. En 1872 se comienza a ordenar el abigarrado conjunto. En un santiamén se construye una ciudad de trazo neoclásico que seguiría ensanchándose hasta superar a la antigua y venerable Tlaxcala. Esta cita la saco del libro de Luis González para podernos dar una idea de cómo ya se concebía Apizaco. Aquí tengo justamente otra cita que igual me gustaría compartirles. Cada día aumenta más su población. Con el establecimiento de los talleres de reposición del ferrocarril en este lugar, ha aumentado su importancia. Colocada la estación en el punto de unión del ramal de Puebla con la vía general, los trenes de pasajeros se cruzan en este punto y con el tiempo ha de llegar a ser un lugar notable por su población y comercio, que hoy consiste en granos, ganado, pulque, etcétera. Apizaco hoy es una población creciente a cuyos alrededores se ha fundado el municipio de Barrón Escandón. Y allí, donde antes no existía más que un miserable lugarejo, estoy citando, no lo dije yo, se alzan ya los cimientos de una populosa ciudad. De un lado se ve la estación con sus dobles vías para los trenes del ramal de Puebla y sus vastos almacenes, y del otro lado la naciente población. Esta cita la saco de Gustavo Bax y Eduardo Gallo, de su libro Historia del Ferrocarril Mexicano, que se editó en 1874. O sea, ya para esta época ya se estaba viendo el potencial que tenía Apizaco, ¿no? Justamente, como les repito, por su ubicación geográfica, los recursos naturales que daba la región, y también porque, como vemos, pues casi no había casas, no había población en esta ubicación. Entonces, eso hizo que la planeación del ferrocarril o la construcción pudiera hacerse con acceso libre, ¿no? Poder distribuirse a sus anchas por donde quisieran, y aparte, pues, teníamos a los pobladores de los alrededores, que eran la mano de obra, ¿no? Entonces, yo creo que estos 3 puntos es lo que ofreció Apizaco, que no pudo ofrecer, por ejemplo, Matías Romero, que me parece, bueno, recuerdo que está como en una zona montañosa de difícil acceso, ¿no? Entonces, sí, yo diría que son estos 3 puntos. ¿Sí? Bien, pues en este momento dejamos abierto el espacio para preguntas, respuestas, dudas, comentarios. Sí, adelante. Bueno, por lo regular dicen que Apizaco fue así como un campamento. Ahorita comentas que unos jacales por ahí, pero de acuerdo a como nos platicó, que estos Escandón venían como una ciudad empresarial, porque está distribuida y todo, ya estaba planeada la ciudad. Muchos dicen que no, que nació así como que por parte de magia, pero recordando ahorita lo que dijo de las ciudades empresariales y todo eso, entonces me imagino que ya estaba planeada la ciudad y ya estaba planeado el negocio. Por algo también se dio mucha cavidad a mucho empresario. Sí. Yo lo vería más como una consecuencia del ferrocarril, ¿no? Porque el lugar donde había una estación del ferrocarril, o se creaba un poblado o crecía el poblado ya existente. Entonces yo diría, sí, o sea, como lo comenta aquí Cacho, los Escandón pusieron aquí la estación por términos de su bolsillo, ¿no? Pero yo diría que sí, la ciudad fue una consecuencia que se veía venir, ¿no? Tal vez no
no pensaban que Apizaco fuera a crecer tanto, pero sí ya se sabía que se iba a crear un poblado, ¿no? Por los campamentos y por las experiencias anteriores que ya se habían tenido en Veracruz. Sí. Una parte fundamental en muchas ciudades fundadas es el agua. Entonces aquí, por ejemplo, el río Atenco ya había sido un punto estratégico de tener fundar una ciudad donde hubiera agua. Sí. Y era parte fundamental para Sí. máquinas de vapor. Sí, los recursos naturales. Igual en Matías Romero el río pasaba atrás de la estación. Entonces sí era buscar justamente donde se encontraran estos recursos naturales, ¿no? Para su explotación. ¿Sí? Yo creo que eran unos visionarios los Escandón, o sea, empresarios, pero empresarios muy, ¿cómo se puede decir? Los que pueden ver como a futuro, como que visualizaban muy bien lo que se podía hacer, porque no nomás compraron el terreno de la estación, o sea, compraron todo lo que hacía la y dijeron, bueno, nosotros vamos a desarrollar y obvio, pues van a especular con los terrenos. Y viene muy bien explicado ahí cómo especularon, cómo dividieron las categorías de los terrenos entre más cerquita de la estación, más caros. Más caros, sí. Más caro. Ahora lo que mencionaba usted, ¿por qué en otros lugares no? Bueno, los que conocemos Esperanza Puebla, sabemos que es una zona semidesértica. O sea, es muy, o sea, si no es desértica, pero no es como acá, o sea, que haya mucha producción, que sea verde, no, es un poco desértico el territorio que tiene la Esperanza. No creo que ni siquiera se han desarrollado muchas comunidades alrededor de Esperanza. Tienen más importancia, por ejemplo, lo que es Tehuacán y todavía la otra ciudad que estamos para acá, Ciudad Cerdán. Antes han desarrollado más, tienen más crecimiento que todo Esperanza, también es eso. Otra cosa que menciona allá en el libro es lo del pulque. O sea, Tlaxcala, desde antes de los Escandón, después de los Escandón, siguió siendo una zona pulquera por excelencia. Y aquí menciona en cifras totales, ¿no? O sea, dice aquí, para 1880, Tlaxcala aportaba el 12% de la producción nacional de pulque. ¿Sí? Posteriormente, ya en los años venideros, la producción aumentó a un 65%, es decir, con el ferrocarril, la producción y distribución de pulque ya no fue del 12%, fue del 65%. Entonces, desde ahí viene, ¿no?, la diferencia, porque una región sí crece, porque otra no. Y de por sí lo que Tlaxcala ya era antes de la estación, una región pulquera, siguió siéndolo, pero con más fuerza. Puedo aportar. Sí, adelante. No se descubre ahí la razón por la que llegaron tantos apellidos extranjeros a Apizaco. Sí, de hecho, bueno, llegan los campamentos, los trabajadores, y digamos que los jefes eran justo los extranjeros. Justamente, muchos de ellos se regresaron, ¿no? Una vez acabadas las obras, el tendido de vías, las construcciones, se regresaron a sus países o a la empresa, ¿no?, para la que estaban. Por eso justamente es que hubo extranjeros, pero eran los jefes. Incluso para cuando ya estaba Cárdenas en el gobierno, es cuando empezó esto del nacionalismo, ¿no? Y justamente Guillermo Guajardo, es un autor, menciona esto, que en los ferrocarriles se notó mucho porque empezaron como que a rechazar todo lo extranjero, ¿no? No sé, un ladrillo ya ponían el hecho en México, ya rechazaban el proveniente de donde venía. Igual los manuales, los instructivos, antes de esto venían en inglés. Entonces ya con el nacionalismo empezaron ya a escribir y a leer ya en español, ¿no?, todos estos manuales e instructivos. Pero sí, justamente eran los jefes, por así decirlo, de la mano de obra, sí, de alrededor. Y entonces ahí ya venía, ahora sí que de la mano, la cultura que ellos traían, ya les dieron a Apizaco, pues ya no fue tan nativo, como se dice, tan que tenía. O el carácter cosmopolita, ¿no?, digamos. Ah, sí, De la sí, ciudad. exacto. Sí, porque justamente llegué a entrevistar a algunos exferrocarrileros, a don Mario. ¿Me recuerdas su apellido, Tony, por favor? ¿Te acuerdas? Don Sergio, no. Don Sergio Delgado. Me brindó un par de entrevistas en su casa y siempre me recalcaba esto, ¿no? Que ellos como que adoptaron del inglés la puntualidad, el estar muy limpios, muy pulcros, muy bien vestidos, ¿no? Entonces
si venía un compañero de otra línea férrea que traía otra identidad, otras costumbres, como que lo rechazaban, ¿no? De, no, o sea, tienes que guardar la compostura, ¿no? Entonces, digamos que esa parte de identidad ferrocarrilera la adoptaron de los ingleses. Sí, así es, sí. Sí, adelante. Maestra, pues buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, felicitarla por su trabajo de investigación. Gracias. Yo creo que a lo largo de su investigación se dio cuenta que falta mucho por el aprendizaje. Demasiado. Te lo digo porque Sí. cuando yo precisamente hice investigación sobre los carros construidos en los talleres de aquí de Apizaco, me fui con la sorpresa de que no hay nada. Sí. No hay nada, y las fotografías y las fuentes bibliográficas tuve que encontrar a una universidad de Estados Unidos. Es en donde están las fotografías de los coches y algunas otras cosas más, inclusive un manual donde está toda la lista de los carros del ferrocarril mexicano e inclusive los nombres de los funcionarios, tanto en México como acá en Apizaco, como en Orizaba y en Veracruz. Algunos de ellos ingleses, otros ya mexicanos. Yo aquí en Apizaco menciono un señor de apellido Cele, y ahí es cuando podemos ver dónde está otro apellido extranjero. Entonces, felicitarla por todo eso. Gracias. Y ahorita mencionó usted algo muy interesante. Es otra de las cuestiones que hace diferente a Apizaco de Matías Romero. La calidad del trabajo de lo que se hacía aquí en los talleres de Apizaco. Aunque Matías Romero tenía un taller, pero era un taller mucho más pequeño. Y los talleres de Apizaco en su época gloriosa compitieron con los talleres de Aguascalientes en cuanto a la calidad del trabajo, e inclusive se notaba porque se daba uno cuenta y decía que ese trabajo lo hicieron los del mexicano, porque era todavía mucho mejor que lo que hacían los nacionales, que eran los de Aguascalientes. Inclusive por esa misma cultura, la pulcritud, la puntualidad, se distinguía mucho. Inclusive aquí está mi tocayo Miguel Alberto González Báez, el conductor, que sabe perfectamente bien eso de la pulcritud. Inclusive a veces comentamos, le digo, mira, llego a ver a cierta persona, ahí luego medio quiere imitar imita muy bien a los garroteros de la División México, de la Puebla, o de algunos de Orizaba. ¿Por qué? Porque mira, digo, no sabe vestirse o cree que se está vistiendo como alguien de ellos. Porque algunos de los que estamos aquí presentes conocimos a conductores y garroteros que andaban en los trenes de pasajeros, y era un espectáculo verlos bajarse de los trenes, perfectamente bien uniformados, o sea, el uniforme limpio, e inclusive el reglamento decía ahí que cuando uno iba a cargo de un tren de pasajeros debería vestir el uniforme perfectamente y con pulcritud. Inclusive había conductores que no dejaban que se quitara uno el saco, que anduviera uno con el chaleco o la corbata toda ahí desgarbada o chueca. Es más, en alguna ocasión el señor Armando Bautista, que fue conductor de aquí, el mexicano, platicó, dice, mira, una vez entramos, hubo un descarrilamiento en la montaña y nos metieron por el 54 a Veracruz, por Jalapa. Cuando llegamos a Jalapa, se dieron, había otras tripulaciones ahí en la estación y dijeron, mira, son del mexicano. ¿Cómo sabes que son del mexicano? Ve cómo vienen vestidos, todos perfectamente bien uniformados, cosa que otras divisiones no lo tenían. Y Apizaco se distinguía por eso. Entonces, doctora, maestra, nuevamente muchas felicidades. Gracias. Y esperamos ahí el trabajo del doctorado, que seguramente va a estar increíble. Muchas felicidades, maestra. Gracias. Sí, adelante. Tuve el gusto de que me regalaran tu libro y quisiera, si pudieras ahondar sobre la idea de ciudad modelo, porque actualmente se ha desvirtuado o se mantiene, y me parece a mí hay un punto de inflexión con la historia, de que me parece que la historia puede seguir viva. Claro, a mí me gusta pensarlo que es una planeación urbana, ¿no? De los ingleses y todo eso, pero a la actualidad, ¿cómo podría eso no desvirtuarse o mantenerse anclado a la historia? Claro. Como les comentaba, todos hemos escuchado, ¿no? Lo del ciudad modelo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué ciudad modelo? Me decían, no, pues que ves las calles anchas, grandes, todas miden lo mismo, y hasta ahí. Pero justamente haciendo una investigación hemerográfica,
en uno de los periódicos, ahorita no recuerdo el nombre del periódico, pero viene aquí en Las Fuentes. No, era uno... Justamente dicen que lo que se hizo en Apizaco, el trazado perfecto de sus calles y cuadras, se buscaba replicar en otros puntos de la República Mexicana. En ese momento se buscaba replicar en Hidalgo. ¿Por qué? Porque recordemos que Apizaco nace en el Porfiriato, ¿no? Orden y progreso. Y esto involucraba todas las áreas, no solo economía o política, todas las áreas, incluido el tema urbano, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaban? Calles limpias, calles ordenadas, que se viera este orden, ¿no?, entre la sociedad. Entonces, digamos que Apizaco fue como ese primer intento de crear estas ciudades, ¿no?, que tanto necesitaba no solo el Porfiriato para legitimarse, sino a términos de sociedad, ¿no? No estar en una ciudad de origen colonial con sus calles pequeñas, que en estos tiempos apenas si cabe un coche, ¿no? Y ya te olvidas, ¿no? Vemos que en las calles de Apizaco caben 3 coches, 3 carriles, ¿no? En un solo sentido y del otro lado otros 3. Entonces, este es como un proyecto más a nivel nacional. Apizaco fue como la punta de lanza, que se buscó replicar en otros puntos. Lamentablemente, ya no encontré más información si se logró o si no. Me parece que no. Ya no se hizo ni en Hidalgo, pero justamente fue por eso, para replicar otros puntos. Y también se me olvidaba mencionar, se buscaba también que tuviera áreas verdes, ¿no? Que tuviera pulmones alrededor de la ciudad. ¿Por qué? Porque también estaba inscrita justamente en tipología de ciudades jardín que se estaban llevando a cabo en Inglaterra, que justamente quería esto, ¿no? Sabemos que en Inglaterra surge la revolución industrial, las ciudades se vuelven factorías o tienen las fábricas a un lado. Entonces lo que se buscaba era que el trabajador en su tiempo libre tuviera un lugar de esparcimiento, de respirar aire puro, que dejara el humo atrás, el ruido, la contaminación. Entonces, Apizaco también está inscrito en esto. Ahí entra también lo de la ciudad modelo, ¿no? Tener áreas verdes alrededor, y no solo de esparcimiento, sino también como de trabajo, para que los propios habitantes en sus días libres fueran a estas áreas verdes a trabajar la tierra para su propio beneficio, autoconsumo. Así es. Sí, sí. Nada más para felicitar. Muchas gracias. Te lo agradezco de corazón. Te lo agradezco. Ya sabes, una ferrocarrilera, hija de ferrocarrilero, apizaquense hasta los rieles. Convencida totalmente. Gracias. Únicamente puedo dar las gracias porque algunas cosas ya las sabíamos, otras no las está recordando, refrescando. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Adelante. Bueno, de todo también mucha felicidad por el libro. Ya lo leí una parte, muy bien. Pero volviendo al tema de Ciudad Jardín, hace todavía 50 o 60 años, en la avenida Cuauhtémoc y en el Boulevard, se plantaban plantas, había plantas. Inclusive en el Zócalo hubo un tiempo como hace 50 años que sembraron muchas rosas, plantas de rosas. Tenía bien la marca de la jardín. Gracias. Y bueno, ya no hay más preguntas, dudas. Bueno, para ir cerrando, me gustaría decir algo que siempre que tengo oportunidad de decirlo aquí con apizaquenses lo hago. Y es que sí, justamente falta mucho por escribir sobre la historia de Apizaco. Y creo que los historiadores, los cronistas, los divulgadores, les debemos mucho a los ferrocarrileros, a los ex ferrocarrileros, a los jubilados, a los que ya no están con nosotros. Creo que no nos hemos tomado el tiempo de rescatar todos los testimonios que tienen para decirnos, porque con ellos, con ustedes, está la historia viva de Apizaco, ¿no? Y que es muy necesario retomarla, porque si no, ¿qué vamos a hacer en unos años más? Creo que sí tenemos una deuda muy, muy pendiente con ustedes, y me gustaría en un futuro no muy lejano
hacer un proyecto justamente de retomar, recabar estos testimonios, hacer entrevistas orales para seguir construyendo la historia de Apizaco, ¿no? Porque sí, hace falta mucho que estudiar, no solo en temas urbanos, sino políticos. Hace rato me comentaba justamente que le llamó la atención leyendo el libro hacer una historia política de Apizaco, ¿no? Que tampoco la hay, no la conocemos, no la hay. Entonces sí, les debemos mucho. Esperamos que los futuros historiadores, que hay muchos historiadores aquí en Apizaco, ya egresados y que están en formación, retomen más adelante estos temas. Adelante, sí. Lupita, muchas gracias por esto que nos compartes. A mí me llama la atención que es muy joven y que tengas esa inquietud. Como tú estás bien, tienes algo a futuro. A mí me gustaría, cómo ese talento está desperdiciado, que se le diera un poquito de más para que muchos jóvenes conocieran, ¿no? Que a lo mejor los que ya somos adultos tenemos una noción de todo. Era tan bello nuestro Apizaco cuando venían a vender a ferrocarriles, o sea, tantas cosas que me gustaría mucho, porque hay tanto talento en Apizaco, pero no se le da la difusión, y me gustaría que se piensa algo que fuera grande, más con que le demos la importancia, que haya mucho más jóvenes y que gente joven ya escuelas, porque hay talento, ¿no? Justo aquí a la izquierda tengo el primer curador haciendo la maestría en España, el maestro Yair Méndez, y que pues nadie sabemos, ¿no? Y que pues es apizaquense. Entonces sí me gustaría que a lo mejor también esos talentos se fusionaran y que pudieran hacer algo más grande. Sí. Muchas gracias. Gracias. Hola, Gis. Pues también aprovechar para felicitarte por el gran trabajo que has hecho. Yo creo que este libro que viste presentar vino a refrescar, yo creo que esa es la palabra, acerca de todos los antecesores que habían escrito de Apizaco. También haciendo referencia a lo que mencionabas, o cuando tuve la oportunidad de hacer la entrevista en la página de Apizaco Antiguo, bien mencionabas que Puebla se dio la tarea, recuerdo, me dijiste, se dio la tarea de recopilar o hacer un acervo, ¿no? Ferrocarrilero, ¿verdad? Y que bueno, entre paréntesis, nuestra página igual se ha dado la tarea de rescatar por ahí entre 14 y 15 testimonios, entre ellos lo que fue don Esteban Ortega, que ya en paz descanse, pero también concuerdo con lo que bien mencionas, que hay mucho por escribir por Apizaco, porque recientemente me pasaron material de la ex fábrica de cables Colones, fotografías que no se han visto, en donde estaba la cisterna, la fábrica toda rodeada, etcétera. Y bueno, todo esto es muy importante, ¿no? Venir a aportar todos estos datos gráficos, también la historia oral. Y concluyo nada más diciendo que esta parte del proceso histórico que marcaste, reitero, vino a refrescar. Hacía, yo creo que bastante falta refrescar la historia de Apizaco. Te felicito y muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bien, pues es así como damos por concluido la presentación del libro La ciudad y el ferrocarril, una aproximación a la historia urbana de Apizaco. Y bueno, no sin antes queremos continuar con la siguiente parte de esta presentación, en la que queremos hacer mención que se encuentra con nosotros el licenciado Antonio de Jesús Arellano Ordóñez, coordinador del Museo Histórico Casa de Piedra, y también contamos con la presencia del ferrocarrilero jubilado Miguel Alberto González Valle. Entonces, bienvenidos ustedes. Y para dar continuidad a esta tarde de café literario, vamos a dar la apertura a la venta de los libros. El libro tiene un costo de 100 pesos. El libro tiene un costo de 100 pesos para que puedan adquirirlo y pues podamos disfrutar en casita de esta maravillosa lectura. Y no sin antes, antes de pasar a la venta del libro, pues quisiera que la presidenta del Círculo Histórico y Literario nos diera
un mensaje de despedida de esta tarde, sin antes hacerles mención de que nos acompañen a la parte de la venta y el coffee break. Bueno, pues después de esta tarde tan especial para nosotros y oyendo tantas cosas de nuestro Apizaco, que creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que amamos, que queremos, y aparte hablando de los ferrocarrileros, mi padre es un ferrocarrilero y gracias a él pues salimos adelante, gracias a mi padre que se esforzaba, que día con día iba a trabajar, que se echaba ahí con las leoncitas, luego se perdía, creo que y no sé, pero gracias a él somos lo que somos. Descansa en paz, papá, y un agradecimiento a la escritora tan joven, al presentador, pero sobre todo a ti, Lupita, que nos haces recordar y tener esos sentimientos tan bonitos el día de hoy, recordando a nuestros seres queridos y además recordando a nuestro Apizaco de antaño. Muchísimas gracias por estar aquí y siéntanse en casa, hay que sacarnos una foto del recuerdo, que me va a gustar mucho, que nos saquemos la foto, no sé cómo la hagamos, que salgamos todos y gracias y pasar a la venta del libro y también al coffee break, que con mucho cariño ahorita Pati nos va a traer unas galletitas, lo cual agradezco muchísimo, muchas gracias Pati. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Tony. Gracias a todos.